Hola, buenos días a todos. Feliz 2018. Ya empezamos un nuevo año de luchar para derechos para pacientes, a mejorar la manera que nosotros trabajamos como institución y tener mejores logros en 2018 que cualquier otro año. La situación en América Latina sigue siendo difícil. Presupuestos de salud sigue siendo cortados, entonces el desafío está enfrente para nosotros y estamos aquí como comunidad online para apoyar y educar y trabajar conjunto para, para tener mejores logros. Hoy tengo el honor de presentar a Ángela Chávez. Antes de presentarla a todos ustedes, quiero repasar algunas de las partes importantes de Pacientes Unidos. Por favor, registren, tomen los cursos. También tenemos una sección de webinarios. Quizás ustedes salieron algunos de los webinarios de 2017 o 2016, están ahí en la sección webinario. También tenemos cursos, herramientas y una biblioteca de recursos que también es muy útil. Pacientes Unidos es en español, portugués, inglés y ahora en árabe. Entonces, no sé si ustedes tienen contactos también en otras partes del mundo, pero puede compartir a Pacientes Unidos con esos otros socios que tienen. Ya en América Latina tenemos más que 700 personas y advocates registrados en Pacientes Unidos. Entonces, estamos sumamente felices por el compromiso de ustedes y especialmente con estos webinarios. Quiero asegurar que ustedes recuerdan que vamos a tener una sección de pregunta y respuesta al fin de la sesión, pero las preguntas y respuestas tienen que ser escritos por razones de ruido y ustedes pueden ver en la parte que dice preguntas y ustedes pueden ir haciendo preguntas. Por favor, no hagan todas las preguntas al último momento. Ya cuando tienes una pregunta, puedes escribirlo ahí para asegurar que podemos llegar a todas las preguntas que vamos a tener de la presentación de Ángela. Entonces, bienvenidos a todos y vamos a empezar con Ángela Chávez. Yo conocí a Ángela 5 años atrás en Costa Rica en una reunión y en realidad ella me impresionó no solo por su compromiso y su expertise, pero también por su energía y su historia y ella es una persona incansable. Entonces es eso que nosotros necesitamos con el trabajo que hacemos en América Latina. Ángela es nacida en Bogotá, Colombia, odontóloga de la Universidad de Bosque y profesional en Ciencias de la Información de la Universidad de Quindio, estudiante de Magíster en Desarrollo Humano de la Facultad de Latinoamericano de Ciencias Sociales, FLASCO, líder de opinión y gestora de proyectos de política pública para mejores sistemas de salud, política farmacéutica y enfermedades raras. Defensora de los derechos de los pacientes, miembro fundador y participante de la Mesa de Trabajo de Enfermedades Raras del Ministerio de Salud de Colombia y de la Secretaría de Salud de Bogotá. Docente y conferencista, ha logrado ejecución de acciones concretas para la población de enfermedades raras en medidas legislativas, educación y políticas públicas. Actualmente ejerce como presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Es miembro de la Junta Directiva de Consorcio de ISPOR, capítulo colombiano, y miembro del Comité de Advocacy de la Alianza Global de RDI, Rare Disease International. Es una muy buena presentación para empezar el año porque Ángela nos va a hablar de planificación estratégica y debido a que es el principio del año, muchas veces ahora es la hora que nosotros deberíamos planear un poco el año, pensar en nuestros objetivos, metas y ponernos en camino para seguir
mejorando y haciendo el trabajo que hacemos. Entonces, planificación estratégica es sumamente importante, especialmente para el área de advocacy. Entonces, Ángela, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a ti. Y estoy muy entusiasmada para escuchar su presentación y ver las preguntas y empezar esta discusión. Bueno, muchísimas gracias, Alessandra, y agradecer también a United Patients por este espacio. De verdad que estoy muy contenta, muy agradecida y muy honrada de poderlos acompañar, ¿cierto? Y también agradecer a las personas que están conectadas en este momento por dedicar este tiempo para que compartamos experiencias. Y más allá, de pronto, de poder establecer algo que sea especialmente catedrático, pudiéramos tener una charla muy amena sobre lo que han sido las experiencias que hemos ido construyendo y cómo eso pues ha logrado cierto impacto, ¿cierto? Entonces, pues bueno, sin más, arranquemos. Yo creo que es muy importante, como bien lo decía Alessandra, que estamos comenzando el año, así que es importante comenzar esta planeación estratégica de una manera bien importante. Bueno, pues comentarles que soy doliente, pues mi historia, más que toda esta presentación que acaba de hacer Alessandra, pues comienza como madre y sigue siendo como madre de una niña que fue diagnosticada con una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que se fue llevando poco a poco todas sus facultades y de 10 años de convivir con esta enfermedad y luchar con el sistema de salud, un sistema fragmentado, un sistema que en muchas ocasiones no ofrecía lo que necesitábamos como familia, pues me dejó cierta inquietud tremenda y moral de que había que hacer algo, ¿cierto? Por poder trabajar para un mejor sistema de salud, pero también una mejor atención para los pacientes con enfermedades raras, ¿no? Y creo que esa experiencia de ser doliente, más el tiempo que tuve para poder hacer mi segunda carrera y estudiar sobre los sistemas de salud, creo que me ayudó mucho. Además, pues lógicamente la experiencia diaria de advocate por Lucía, ¿no? Generó esto que ven ahora. Y bueno, pues representa una organización que agremia 35 organizaciones de pacientes de enfermedades raras a nivel nacional, enfermedades de diferentes tipos, representamos más de 2.000 enfermedades raras, más de 1 millón de pacientes. Aquí hay enfermedades raras de la piel, del sistema nervioso, de los huesos, bueno, de lo que ustedes se imaginen, gente de todas las regiones del país, con diferentes tipos de pensamiento, cultura. Colombia es un país muy diverso y por lo tanto pues hay que trabajar redes bastante fuertes. Se crea precisamente para lograr una respuesta social organizada al problema de las enfermedades raras. Nace en el año 2011 y se presenta precisamente como un órgano que propone soluciones a los problemas que en ese momento y todavía se siguen presentando, ¿cierto? Y representa básicamente esa unión de voluntades por lograr un cambio por los pacientes con enfermedades raras, ¿cierto? Importante que podamos ver qué realmente es el advocacy. Sé que muchos aquí podemos tener ya experiencia, otros tal vez no hemos escuchado sobre esto, otros queremos introducirnos, pero es importante entender que el advocacy, que la traducción en español es difícil porque uno habla de abogacía y como que se imagina al abogado haciendo cosas, es más bien esa ciencia, arte, en la que tú negocias y comunicas para que una red de influencia, un líder de opinión, un responsable de una toma de decisión se apropie de las ideas, se identifique con lo que estamos pensando, se identifique con nuestras posiciones y propuestas y que tome acción decidida para cambiar esa realidad. Básicamente también tener a estos tomadores de decisión seducidos, digámoslo así también, o presionados, o como quiera que sea nuestra estrategia, para que de alguna manera aquello que queremos introducir se logre. El advocacy es ciencia en la medida en que tiene un conocimiento desarrollado, tiene unos objetivos verificables, tiene unos principios, unos métodos, puede ser medible, puede tener unas formulaciones específicas, ¿cierto? Pero también es un arte en términos de que tenemos que tener, digamos, las capacidades, las habilidades, tenemos que tener el talento, la experiencia, depende también mucho de las capacidades emocionales del líder y de las capacidades de relacionamiento. Entonces, es una combinación bastante compleja que lo que permite es precisamente lograr que tengamos la mayor efectividad posible.
Una de las primeras preguntas que quiero dejar sobre el auditorio es la siguiente, es ¿cuál es mi rol como organización en el advocacy? Porque hay que tener en cuenta dos roles importantes que las organizaciones de pacientes pueden jugar. Un rol que está relacionado con su posición dentro de un ecosistema, ¿cierto? Como soy una organización más bien pequeña, soy una organización gremial, represento mucha gente, represento poca gente, represento una sola enfermedad, represento muchas, represento una causa, represento muchas causas. ¿Cómo es esa interacción que yo tengo en ese ecosistema? Básicamente, nosotros vemos que los ecosistemas funcionan de una manera muy armónica muchas veces, ¿cierto? Los ecosistemas, aunque presentan los términos de competencia por el más fuerte, también presentan una estructura de comportamiento muy de ayudarse mutuamente para lograr resultados en beneficio de todo el ecosistema, y así es importante determinar ese rol. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi propósito? ¿Alguien está haciendo esto mejor que yo? ¿Alguien puede hacerlo conmigo? ¿Cuál es mi posición? Y el otro rol está también relacionado con esta clasificación que presento aquí, en cuanto a que las organizaciones pueden ser asesoras, pueden ser comunicadoras, pueden ser lobistas, en el sentido de entenderlo más bien como las que se relacionan directamente con un tomador de decisión, un ministro, un secretario de salud, para lograr algo, o pueden ser más activistas, que es el caso de aquellas que gustan más de las manifestaciones, de las que gustan más de las marchas. ¿Cuál es mi rol también en ese sentido? Con los demás actores, pero también mi deseo de hacer las cosas y cómo lo hacemos. No necesariamente esto significa una situación exclusiva, ¿no? Sino que puedo encontrar dentro de medio de todas estas cosas mi posición, ¿no? Soy más confrontador, soy más cooperador, me gusta más trabajar a puerta cerrada en las oficinas de los tomadores, estoy más en el campo afuera, me baso más en evidencia o en intereses y valores. Y creo que eso es importante entenderlo. Si yo logro como organización establecer mi rol, puedo empezar a fortalecer la organización para el advocacy, ¿cierto? Entonces, una gráfica de estas es muy fácil poderla hacer en Excel para poder empezar a medir básicamente cómo está mi posición en este momento y teniendo en cuenta mi rol para lograr empezar a hacer advocacy o mejorar mi advocacy este año. Y parte de esa cuestión es empezar a tener en cuenta todos estos factores que son importantes. ¿Cómo está mi credibilidad? ¿Cierto? ¿Cómo me conocen? ¿Me respetan? ¿Soy suficientemente legítimo? Mi representatividad está bien sustentada, soy objetivo, los tomadores de decisión me toman en cuenta, cómo están mis competencias, ups, se me fue, perdón, cómo están mis competencias, ¿cierto? En cuanto a mis capacidades para implementar esas competencias de advocacy, puedo trabajar en equipo, tengo el conocimiento, tenemos el buen juicio, tenemos el entendimiento, tenemos el relacionamiento. Todas esas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta. ¿Cómo están mis relaciones con las demás organizaciones? ¿Cómo están mis relaciones con el público en general? ¿Cómo están mis relaciones con los tomadores de decisión? ¿Tengo relaciones fuertes? ¿Tengo que trabajar en eso? ¿Cómo están mi relación de coordinación interna? ¿Tengo un liderazgo fuerte para llevar adelante las cosas? ¿Tengo maneras de comunicarme con la gente? ¿Tengo maneras de comunicarme con mi equipo interno para sostener la estructura? También cómo está mi capacidad de trabajar con población base, ¿cierto? Con la población por la cual yo lucho, estoy comunicada con ella. ¿Y cómo puedo yo implementar procesos para asumir y medir los riesgos de la advocacy? Es importante hacer esta valoración inicial para saber cómo estoy y hacia dónde voy. Otra cosa importante de entender es el ciclo de vida de las bocas, y hay que entender, y esta gráfica a la izquierda muestra una primera ciclo de vida de las bocas y en FECOER, que nosotros establecimos más que todo casi que intuitivamente, basados en lo que era la lucha con el acceso a la salud, y luego nos dimos cuenta que está muy bien documentado en varios documentos acerca de que el ciclo de las bocas y básicamente se compone de un diagnóstico del problema o de la situación. Luego tenemos que ver cuál va a ser el plan, ¿cierto? Que tenemos que desarrollar para lograr resolver ese problema y proponer. Luego, establecer esa acción para lograr lo que estamos esperando
y posteriormente volver nuevamente a evaluar para darnos cuenta de en qué estamos y volver a retomar, digamos. El advocacy realmente es una actividad de largo aliento y que al final pues nos lleva una gran cantidad de tiempo y que tiene un ciclo que normalmente a veces tenemos o no tenemos en cuenta para llevar adelante nuestro trabajo. Entonces es importante darnos cuenta que ese ciclo de vida pues está muy bien, muy claro. Hay algo importante y es creo que a veces cuando se trata de hacer el advocacy nos queda difícil establecer el problema central. Y aquí quiero traer una técnica muy sencilla que hace parte de una metodología mucho más grande que se llama el marco lógico. Y el marco lógico es una metodología para la presentación de proyectos que permite identificar claramente mis prioridades, mis objetivos y sobre todo el problema central. Muchas veces identificamos como problema central la causa de un problema o la consecuencia de un problema, pero no el problema central que nos aqueja y cuál es el que debemos abordar. Básicamente el árbol de problemas lo que nos permite es establecer en las raíces de este árbol las causas, identificar el por qué o cómo se están presentando esas situaciones que generan en realidad un problema central y de ahí, una vez cada uno de estos problemas, cada una de estas causas identificadas, nos permiten establecer unas consecuencias de cada una de estas causas que nos va a poder y permitir identificar ir hacia adelante. ¿Por qué es importante esto? Porque las consecuencias nos van a poder determinar los objetivos específicos que necesitamos abordar en nuestro plan. Para mostrarles, básicamente, este es el árbol de problemas de las enfermedades raras, y solamente lo que les quiero mostrar aquí es que el problema de las enfermedades raras no es su origen genético, no es el hecho de que los pacientes están dispersos, no es el hecho de que no hay mucho conocimiento, no es el hecho de enfermedades de poca prevalencia. El problema central es que el sistema de salud no está capacitado para atenderlas con un enfoque realmente objetivo y diferencial. Entonces, al tener usted un problema central y yendo de aquí hacia arriba, usted puede empezar a determinar que todo esto se le va a convertir en objetivos específicos de su trabajo. Entonces ahí ya podemos empezar a desarrollar una estrategia de advocacy, porque si no sabemos cuál es el problema central, va a ser muy difícil. Y si no sabemos cuáles son las consecuencias del problema, no vamos a poder abordar precisamente esas consecuencias con unos objetivos específicos que tenemos que desarrollar. Los objetivos específicos sí, obviamente nacen de las causas, pero se convierten en acciones o metas cuando se trata de evaluar las consecuencias. Así que tenemos que pensar por qué vamos a desarrollar esa estrategia de incidencia, qué es lo que queremos teniendo identificado el problema, quién puede hacer que suceda, es decir, quiénes son los tomadores de decisión que nos pueden ayudar, qué necesitan escuchar esos tomadores de decisión, es decir, cuáles van a ser los mensajes clave, de quién necesitan escucharlo, es decir, quiénes van a ser los voceros, cómo podemos asegurarnos de que lo escuchen, cuáles van a ser los canales más idóneos, qué tenemos, qué necesitamos, cómo vamos a comenzar a tomar acción y cómo podemos saber si está funcionando. Todo esto, al final, cómo podemos saber si está funcionando, se va a medir a través de indicadores y, pues, obviamente tendremos que tener una hoja de trabajo para poder planificar esa incidencia. Sé que no es legible, pero después lo podrán ver más detalladamente en la presentación, aunque esto es una sección fraccionada de un documento de la Federación, que lo que muestra básicamente son precisamente establecer cuáles son estas oportunidades y amenazas que tengo y cuáles van a ser las propuestas de intervención. Arrancamos por las propuestas de intervención basados en el árbol de problemas. Esas propuestas de intervención están basados en las consecuencias del problema y cómo nosotros planteamos esos objetivos de intervención sobre esas consecuencias para poder mitigar el problema. Pero no solamente establecemos esas propuestas de intervención, sino que las priorizamos, ¿cierto? Porque necesitamos saber, y perdona si me devuelvo acá un momentico, que no podemos abordar todo esto de un solo estirón, sino que tenemos que priorizar qué vamos a tomar primero para poder ir en pos de lo que nos interesa y de lo que puede ser más interesante. Y aquí es donde se expresa esto, ese impacto, si es alto, medio o bajo, pues vamos a ir priorizando, ¿cierto? Al mismo tiempo también vamos a mapear los actores, entonces podemos tener claramente, establecer qué actores de estos son afines a nosotros, son aliados o son oponentes,
quiénes de ellos tienen solidaridad o pueden influir de mayor o menor manera, quiénes pueden de ellos, digamos, tener mayor o menor compromiso con nuestra causa y empezar a clasificarlos como aquellos que pueden tener mayor poder y mayor influencia, o pueden ser aliados nuestros o oponentes, o pueden tener menos poder o menos influencia, y generar una matriz como esta donde nosotros podamos ir poniendo a los actores. Para ponerles un ejercicio práctico, pues para que lo podamos ver también en la federación, pues los clasificamos en tablas teniendo en cuenta la importancia del actor y su influencia sobre la propuesta que vamos a traer, ¿cierto? Y esa prioridad, pues lógicamente, al menos la podemos clasificar en 1 o 2 puntajes para poder lograr también tener un panel como este, puede ser un panel como este, logrado también en una gráfica en Excel. Estas personas pueden estar en unos cuadrantes clasificadas, o podrían estar, como ustedes lo ven aquí, clasificadas también en unos cuadrantes que nos permitan establecer quién tiene mayor influencia, quién tiene menor influencia, y cómo podemos nosotros clasificar a esos actores para poder incidir sobre ellos. Una vez que tenemos ya clasificados los mensajes, clasificadas las acciones que vamos a realizar, priorizadas, ¿cierto?, durante el año, y una vez tenemos clasificados a los actores, pues tendremos que establecer también y priorizar esos mensajes. Entonces tendremos que establecer esos actores relevantes como una audiencia importante, podremos poner los riesgos o las preocupaciones que tenemos y los posibles mensajes que podamos a poder darle a estos actores. Muy importante que tenemos que tener, obviamente, establecido cuál va a ser nuestro decreto, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que el mensaje inamovible, cuál es la evidencia con la que la vamos a resaltar, cuáles ejemplos podemos traer para que sea más fácil para las audiencias entenderlo, cuál va a ser la meta de ese mensaje y cuál es la acción que vamos a esperar que el tomador de decisión o la audiencia tome con respecto a nuestros mensajes. Muy importante tener en cuenta lo siguiente: hay que identificar siempre los riesgos de podernos desviar del camino y tratar de mantenernos en una vía que nos lleve hacia adelante evitando, las distracciones, ¿no? Porque cada uno de los actores va a tratar de llevarnos hacia su interés, con los que nos relacionamos va a tratar de llevarnos al interés propio, y tenemos que entender que tenemos un camino muy claro establecido dentro de la estrategia. Al final tendremos una tabla como esta, por ejemplo, que nos permite establecer las estrategias, un objetivo general que está obtenido de esas consecuencias del problema, como lo veíamos antes en el árbol, cuál va a ser la acción que vamos a desarrollar, cuáles son las instituciones o dependencias que vamos a abordar, cuáles van a ser los objetivos específicos y cuáles las metas. Solamente aquí hacer una cuestión importante, una acotación. Es muy diferente un objetivo a una meta, ¿cierto? El objetivo es aquello que pensamos trazar, que pensamos alcanzar. La meta es cómo medimos que ese objetivo realmente se alcanzó. Las metas al final se miden a través de indicadores que nos permiten saber cuál ha sido nuestra eficacia y nuestra efectividad al realizar nuestro trabajo. Y pues sería muy bueno un cronograma que nos permita saber cómo vamos a desarrollar eso durante el año. Muy importante aquí, no lo traje, presupuesto. Si nosotros no tenemos claro cuánto recurso físico, talento humano, asesorías, visitas, transporte, desarrollo del conocimiento, desarrollo de documentos, inclusive monetizar el conocimiento que hay dentro de la organización y fuera para poder ir presupuestarlo, pues además de todos los demás gastos, podemos tener un desgaste de la organización muy grande. El advocacy realmente necesita recursos para poder realizarse de manera efectiva. Y bueno, ya entonces es arrancar con lo nuestro, es decir, empezar a ver sobre qué canales de comunicación vamos a trabajar, blogs, páginas web, columnas de opinión, periódicos, redes sociales, cuáles van a ser los mensajes que vamos a llevar. Este es un tipo de comunicación, de canales de comunicación que podemos usar, pero tendremos también los otros canales de comunicación que son ya de un lobby más específico, llevado a través de posicionamientos, documentos que permitan realmente lograr un cambio en los procesos. Y lógicamente un trabajo muy fuerte en el crear y mantener relaciones. Es súper importante saber que el ciclo de creación de redes también y de construcción de redes tiene un proceso que es cíclico. Tenemos que buscar, tenemos que crear esas redes, tenemos que fidelizar esas redes y mantener el trabajo para nuevamente volver a ver
en qué tenemos que mejorar, y porque nos estamos relacionando todo el tiempo. El advocate y el trabajo de advocacy implica unas competencias emocionales, comunicacionales y sociales que son imprescindibles para lograr que el advocacy sea efectivo. Y por último, monitorear. Es súper importante saber que el advocacy, aunque pareciera un poco, que dijera yo, un poco etéreo, realmente se puede medir. Y tenemos que saber esos indicadores a quién les sirven, qué deberíamos medir, qué herramientas de recopilación de datos se deben usar. Aquí solamente les muestro dos ejemplos de indicadores que usamos en la federación para medir nuestras acciones de representación y nuestra acción política, pero para mostrarles más detalladamente, pues en nuestro sistema de gestión de la calidad tenemos claramente, por ejemplo, un índice de efectividad en la acción política, y lo que medimos es cuántos de nuestros objetivos de defensa han tenido un resultado efectivo. Porque uno se puede proponer muchas cosas como objetivo, pero tiene que medir realmente si eso se logró evidenciar en una ley, en un proyecto, en un posicionamiento de un actor, en un programa, en un párrafo, en un documento legal. Y pues hay que establecer qué fuentes de información voy a utilizar, cuál va a ser la unidad de medida, cómo va a ser la interpretación de ese indicador, quién va a ser el responsable de la medición, ¿cierto? Entonces, esto nos ayuda mucho a medir, a tener establecido también cómo podemos nosotros tener, no perder el camino, ¿cierto? De la advocacy. Hay una cuestión muy importante, es el tema de gestión del conocimiento, ¿cierto? Y esto nos permite empezar a transmitir ese conocimiento a las personas que están dentro de nuestra organización y fuera, para que también vean el valor que tiene nuestra organización en términos de lograr un impacto. Innovaciones, lecciones, buenas prácticas, comunidades de práctica para poder evitar caminos ya transitados y que nos puedan permitir hacer un mejor advocacy. Es un trabajo que debe hacer toda organización que se dedique a hacer advocacy en cualquiera de las áreas, porque todos hacemos advocacy, es importante saber qué medimos y cómo podemos transmitirlo a otros. Solamente para ir ya llegando al fin de nuestra presentación, quiero presentarle el caso de enfermedades raras en Colombia y cómo si eso puede servir a ustedes. Esta diapositiva lo que quiere mostrarles es que básicamente cuando ustedes vieron el árbol de problemas, nos dimos cuenta que el problema principal era la falta de enfoque diferencial, falta de una equidad para una situación especial, que es el de las enfermedades raras. Entonces, bueno, ¿qué era lo que queríamos nosotros que la gente reconociera, cierto? Y qué era lo que nosotros queríamos que la gente dijera y los tomadores de decisión involucraran en cada una de sus decisiones de acción política, sus decisiones de política pública, relacionados con todos estos enfoques y relacionados con todos estos procesos de la política. Entonces, lo que nos pusimos a trabajar fue precisamente involucrar ese enfoque diferenciales, ¿vale? ¿Tenemos que ser reconocidos como sujetos de especial protección? Sí, claro, lo cumplimos. Entremos en la ley 1751, la ley estatutaria en salud, con el Ministerio de Salud. ¿Tenemos que trabajar porque se creen mesas específicas para el trabajo? Sí, entonces creemos acuerdos con la mesa, con la Secretaría la Secretaría de Salud, y creemos también con el Ministerio de Salud esa mesa. Tenemos que introducirnos en los planes decenales de salud pública, pues tenemos que crear los modelos de atención ahí. Podemos desarrollar la ley 1392 para unas acciones específicas, tenemos que hacerlo. Tenemos que crear una jurisprudencia específica para nosotros, vamos a la Corte Constitucional. Tenemos que involucrarnos en la evaluación de tecnologías en salud y la determinación de valor y un sistema de salud centrado en el paciente. Vámonos con la institución de evaluación de tecnologías en salud en Colombia, pero buscando siempre esa articulación interinstitucional, el trabajo transdisciplinario y la coherencia normativa, que es para nosotros muy importante. Y lo que podemos ver aquí es que se ha ido generando un camino que nos permite tener ya mesas establecidas, comenzar esas mesas a trabajar, esas regulaciones, la inclusión de acciones en los planes decenales, lograr el primer listado de enfermedades raras, el más amplio de Latinoamérica, el primer censo oficial, la vigilancia epidemiológica, la asignación de fondos para la investigación y otras acciones, la protección especial de los pacientes, cosas que quedan registradas básicamente en planes de política pública y en las acciones también legales y políticas a favor de los pacientes. Y lógicamente también convertirnos de acuerdo a marca y reputación en líderes de opinión, reconocidos como órganos consultivos, ser miembros también de alianzas internacionales para fortalecer
lograr que podamos educar y trabajar y concienciar sobre la presencia de las enfermedades y poder trabajar con esto, hacer crecimiento de la estructura de la federación, como hablábamos, hacia adentro, de liderazgo y de conexión, y lograr más y mayor impacto, además de también poder trabajar con nuestras organizaciones base y con los pacientes y familias en temas de orientación, sin olvidar lo que ellos también necesitan. Por último, creo que es muy importante convertirnos en referentes técnicos. Podemos estar de la orilla de las organizaciones que hacen bastante, digamos, un advocacy más opositor, pero podríamos también estar en aquel advocacy que es seductor, en aquel advocacy que realmente presenta cuestiones técnicas importantes, insumos que puedan utilizar los tomadores de decisión, por lo tanto, publicar resultados, publicar evidencia, publicar data, de hacer de esa data una información contextualizada y generar conocimiento, puede ayudar muchísimo a que realmente nuestras posiciones logren un mayor impacto dentro del trabajo que se hace, ¿no? Eso es súper importante. Bueno, creo que una de las conclusiones que me parece más importante de trabajar y que creo que ha sido una lección para nosotros en nuestro devenir durante estos, hombre, ya 7 años que llevamos trabajando, es primero entender nuestro propósito y nuestro carácter. A veces hemos tenido la tendencia a desviarnos porque bueno, aquella organización está haciendo esto, wow, tengo miedo, está compitiendo conmigo, voy por allá. No, hay que entender el propósito y el carácter de mi organización, de mis líderes, tengo que saber qué papel juego en mi ecosistema y qué debo hacer, ¿cierto? Básicamente, tengo que entender cuál es mi propósito y no desviarme, y entender ese propósito me va a hacer una mejor planeación estratégica para la advocacy. Segundo, debo aplicar principios de la advocacy. Sabemos que la advocacy tiene un ciclo. Necesito tener claramente establecido cuál va a ser mi problema, cuáles son mis objetivos estratégicos, cuáles son mis metas, qué es lo que yo quiero lograr, cuáles son mis mensajes, cuánta plata, cuánto presupuesto tengo para hacer esto y acotar mi presupuesto a esto. O sea, hay unos principios que no me puedo pasar por encima, qué legitimidad, qué representatividad, qué credibilidad tengo, y todo esto hay que trabajarlo. Hay que ser muy sistemáticos, la evaluación, digamos, de la política pública y de la incidencia, toca estarla midiendo y básicamente puede mejorar. Así que es muy importante ser sistemáticos en la formulación de esa política a través de los sistemas uno puede implementar eso a través de los sistemas de gestión de la calidad, tener un comité de abogacía, por ejemplo, un comité de acción política, tener documentos claros sobre hacia dónde voy, a quién voy a tocar, tener en cuenta, como les decía, esa hoja de ruta que yo voy a estar evaluando durante todo el año y tener de verdad equipos de trabajo muy comprometidos con ese proceso, además de tener procesos de relacionamiento claros, evaluar, porque muchas veces estamos contentos con haber supuestamente logrado algo, pero de pronto no sabemos si eso fue lo mejor, si eso lo podemos mejorar, si podemos reincidir o trabajar de otra manera. Es muy importante garantizar la sostenibilidad de la organización, tener en cuenta que es muy triste comenzar un trabajo de advocacy y tener que dejarlo botado a mitad de camino porque no podemos mantener mesas de trabajo permanentes. El advocacy significa no incidir específicamente, y lo pongo como ejemplo, sobre una ley para lograr un artículo, sino lograr que ese artículo en realidad se convierta en acciones concretas, en calidad de vida, en acciones locales y regionales, en empoderamiento de la comunidad. Por último, creo que es importante en la garantía de esa sostenibilidad la formación de más líderes que puedan llevar adelante los procesos iniciados, esa expresión a nivel, como lo decía, local y regional, lograr transmitir el conocimiento y otra cuestión muy importante, poder colectar data e información que permita que la advocacy sea cada vez más efectivo y nos permita tener una voz que sea mucho más sustentable y sostenible frente al tomador de decisión. Bueno, quiero agradecerles de todo corazón nuevamente el espacio. Espero haber no ido muy rápido, porque siempre a veces se me va un poco la mano en la rapidez, pero espero que haber podido dejar ciertos puntos importantes para la audiencia y bueno, estoy disponible para las preguntas y nuevamente agradecer, de verdad. Muchas gracias por el espacio. Ay, gracias, Ángela. Fue excelente, rápida,
pero excelente. Es mucha información y en muy poco tiempo, pero vamos a empezar con eso y vamos a seguir con esos temas en los próximos meses también. Entonces, muchísimas gracias. Solamente para ustedes saber que vamos a poner el PowerPoint y la presentación en la sección de webinario. Entonces, ustedes van a tener acceso a el PowerPoint que Ángela nos compartió, que es excelente. Y eso es un proceso. Ahora, Pacientes Unidos, en los próximos 5 meses, nosotros vamos a tener un toolkit de advocacy, y cada mes por los próximos 5 meses nosotros vamos a ir yendo y haciendo webinarios capítulo por capítulo del toolkit. Entonces, eso es una muy buena introducción a lo que vamos a seguir haciendo por los próximos meses, específicamente en advocacy, cómo hacer advocacy de manera mejor, pero no hacerlo demasiado complicado, y usar los recursos que nosotros tenemos. Hay algunas preguntas y yo quería profundizar a algunos puntos. Ángela, cuando tú hablas de data, ¿cuáles son tus fuentes de data y qué tipo de data has usado en el pasado que te ha ayudado? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de data dependiendo del propósito de la organización, ¿cierto? En el caso nuestro, por ejemplo, que somos una entidad gremial, la data importante para nosotros, por ejemplo, es, bueno, por un lado, cuántas acciones o cuántos espacios de participación hemos abierto, cuántas de nuestras acciones se han convertido en acciones concretas. Pero también digamos que el input de data que tenemos, que es impresionante, puede ser los monitoreos específicos de las acciones políticas que se están desarrollando, las regulaciones, data que tú puedes encontrar básicamente, que vuelvo y digo, es una data que es más, no de dato duro, sino es más, son datas, digámoslo, información conceptual, ¿cierto? Porque tenemos que trabajar mucho con eso. Pero hay data muy relevante, como por ejemplo la data que nos puede botar la adherencia, por ejemplo, de los pacientes a un tratamiento, o la farmacovigilancia, cómo están los pacientes realmente reaccionando a un medicamento, o cómo están los niveles de atención y mi satisfacción de la atención, ¿cierto? Cómo, por ejemplo, puede haber también data proveniente del gobierno en términos de data epidemiológica que nos pueda servir para tomar decisiones, data, digamos, económica. A veces nosotros podemos tener la tendencia a despreciar los datos económicos de nuestro país y resulta que son data muy importante, cómo está el PIB, cómo van, digamos, la inversión en innovación en nuestro país, hacia dónde van las tendencias, digamos, de indicadores de pobreza. Esa data es importante dependiendo de. Para nosotros como federación es muy importante, digamos, la información que entra, tanto de regulación como la información que entra de indicadores económicos, por ejemplo, la información que entra de los indicadores en salud, cómo estamos nosotros en los temas de salud, cómo está la relación entre agentes. Esa es data que para nosotros es muy importante. Y solo para cerrar ahí tu pregunta, es muy importante distinguir entre data, información y conocimiento. La data por sí misma, o los datos puestos en un documento, no dicen mayor cosa si yo no lo contextualizo. La información es la data contextualizada o puesta en un contexto, ¿cierto? Entonces ya como que eso me brinda un cierto marco sobre el cual yo me ubico y digo, caramba, sí, la información es útil para mí. Y el conocimiento es aquella información que yo puedo transmitir a otro, sea explícitamente o tácitamente, la que puede estar en mi cerebro y yo puedo darte a ti, o la que está puesta en algún registro, y puedo yo transmitir a otra persona, esa persona puede aprenderla y poder hacer acciones prácticas sobre eso, ¿no? O puede generar nueva creatividad sobre ese asunto. Gracias. Yo creo que el punto clave ahí es que hay data
que nosotros podemos conseguir a nivel nacional, pero que también nosotros podemos generar bastante data con buena investigación y buenas conversaciones también con los pacientes que nosotros cuidamos. Ahí se puede generar información de dónde están algunos de los cuellos de botella y también cómo está la vida de los pacientes que nosotros estamos ayudando y ponerlo en una manera formal, en un Excel o y crear un flujo de información de cómo está yendo la vida de los pacientes que nosotros cuidamos. Y no tenemos que siempre depender en las cifras nacionales, porque muchas veces lo que nosotros estamos viviendo al nivel local es lo que está pasando al nivel nacional también. María del Rosario tenía una pregunta. Ella quería saber, antes de la variedad de asociaciones, ¿cuál es la mejor estrategia para conformar una federación de asociaciones, en tu experiencia? Ya, perfecto. Yo creo que hay algunos consejos claves ahí. La primera cuestión es, bueno, tener un buen equipo que comience, un buen equipo de inicio, 4 o 5 personas comprometidas que estén dispuestas a ir hasta el fin, porque creo que eso hace que en primer lugar se pueda lograr un impacto, ¿cierto? O sea, poder conformar un grupo de personas que puedan liderar el proceso. Segundo, ir en búsqueda, ir en pos de las organizaciones que puedan hacer parte y que puedan tener intereses, ¿no? En eso juega un muy importante papel el mapeo de actores, ¿cierto? ¿Quiénes podrían estar en contra, quiénes a favor, a quién podría impactar esta alianza, cómo podría impactar, quiénes son aquellos actores que vemos afines o no y que puedan tener mayor o menor impacto. Y eso inicialmente, ¿no? Porque iniciar las relaciones es sencillo, pero mantenerlas es lo difícil. Una de las cuestiones después es que definitivamente más allá de la constitución legal, que es una cuestión que puede esperar un tiempo, es establecer los códigos de interacción, los códigos de comunicación y fortalecer los lazos de confianza y comunicación. Esas son cuestiones que muchas veces se desestiman y son realmente las más importantes para formar buenas alianzas. Mantenerse firme, coherente con el decir, el pensar, el hacer es una cuestión importante y que debe ser exigible a todos los miembros de una organización o coalición. Poder llevar hacia adelante planes concretos, pequeños, cortos, pero que le puedan permitir llevar esas metas hacia adelante a los líderes. Mantener, por ejemplo, tener claro los códigos de comunicación, qué es aceptable, qué no es aceptable, cómo podemos rehabilitar las comunicaciones, mantener la confianza, que tiene mucho que ver con la integridad, ¿cierto? En el ser y el hacer. Y posteriormente a eso sí, ya se puede establecer una estructura más firme, ¿no? Ya entonces, bueno, hablemos de un reglamento, hablemos de una constitución legal, hablemos ya de cuáles son los deberes y derechos de los miembros, hablemos de cuál va a ser la sustentabilidad y sostenibilidad de este proyecto. Creo que esos son factores que son muy importantes, pero siempre el primer factor que yo recomiendo es el tema de relación. Si las relaciones están bien entre las personas y hay rieles de comunicación, vale la pena arriesgarse. Gracias. Otra pregunta. Tú hablaste de evaluación, y yo creo que eso es un desafío que muchas veces nosotros tenemos, porque es difícil medir advocacy. Hay puntos medibles y accionables, pero la meta de cambiar política puede ser un proceso de 20 años. Entonces, en términos de evaluación, quería saber, de tu punto de vista, ¿qué puntos de advocacy evalúas, cómo y cómo usas para identificar puntos fuertes y débiles de su plan de advocacy? Vale. Bueno, vamos a hablar de 3 indicadores, por ejemplo, hacia afuera. Es decir, el primero, por ejemplo, que les mostraba de acción política, es qué tanto de lo que proponemos queda en alguna parte, ¿cierto? Ese puede ser un indicador que pareciera que no se puede medir, pero se puede medir. Es decir, si yo me he puesto el objetivo específico, por ejemplo, de lograr
que en Colombia el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud reconozca que las tecnologías en salud para enfermedades raras deben ser evaluadas de manera diferente. Mi propuesta va a ser que se cree una metodología alternativa, por ejemplo. Bueno, ¿se creó la metodología alternativa o no se creó? ¿Se logró introducir dentro de esa metodología, de la metodología general del IETS, algún al menos paso o algunos objetivos específicos de cambio? Eh, entonces tú puedes medirlo, es decir, tú dices, bueno, sí, hubo un impacto, se logró algo, quedó una posición establecida o un programa o algo, ¿cierto? Entonces tienes la cantidad de objetivos que te planteas y luego qué tanto de eso logró ser eficaz. La segunda, por ejemplo, es la cantidad de apertura de espacios, por ejemplo, en los que tú estás participando, a los que te llaman o en los que tú logras abrir y logras abrir. Eso es muy fácil medirlo en un año, es decir, si yo me propuse abrir con la Superintendencia de Salud de mi país un espacio, logré abrirlo, logré tener ahí algún impacto, logré abrir una mesa específica, ese puede ser una medida de tu impacto también. Otra cuestión puede ser, por ejemplo, qué tanto de esos espacios se abren permanentemente a la participación. ¿Existe un comité permanente o se abrió un momentico y se cerró? Abrir espacios permanentes son una muy buena medida de saber si se está logrando algo ahí. Otros indicadores tienen que ver también contigo hacia adentro, es decir, con tu organización. ¿Qué tanto ven tus asociados, tus pacientes o tus afiliados el impacto hacia adentro? ¿Logras comunicar efectivamente? O no logras comunicar efectivamente. ¿Tienes un buen posicionamiento o no en la agenda o la gente no te reconoce como un actor importante? Es importante tener esos indicadores. Creo que hay una dificultad y es que no sabemos establecerlos claramente. ¿Cuál es el numerador? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es el resultado que espero y qué es lo que quiero medir? Y en eso sí a veces toca pedir ayuda, ¿no? No la tenemos a veces, entonces hay que pedir ayuda sobre gente que sepa sobre eso, ¿no? Gracias. Es complicado, no es fácil, Sí, ¿verdad? Pero lo importante de poder tener por lo menos algunos indicadores es una manera de mostrar la buena noticia, especialmente para los tomadores de decisión, donantes, tu junta directiva. Muchas veces el advocacy parece muy nublado y tener los puntos de evaluación es muy útil. Marta Sosa tenía una otra pregunta. En ese mapeo de actores al interior de una organización, además de la capacitación, ¿qué otra estrategia recomendarías para captarlos? para captar los actores o... Sí, para convencerlos a ser parte de su coalición o su esfuerzo. Vale, bueno, sí, porque solamente, pues digamos que nos enfocamos en el mapeo de actores, ¿cierto? Hay que entender que la advocacy no es solamente frente a pues los actores gubernamentales, ¿cierto? La advocacy casi que es un ejercicio permanente frente a todo stakeholder que uno esté sentado, es decir, a todos, independientemente de su situación, uno lo que está buscando precisamente es lograr que esa persona o esa entidad se adhiera o se participe o respalde las posiciones que la organización tiene. Y en ese sentido es muy importante identificar los mensajes que yo quiero llevar a ese actor, cuál es la posición de ese actor frente a mi mensaje y frente al entorno general, ¿cierto? Y cómo yo puedo convencerlo de que esté a favor mío. Eso requiere, pues, lógicamente, unas competencias emocionales importantes, es decir, la resiliencia, la paciencia, la templanza, la capacidad de recibir la crítica o la oposición es muy importante. Hay que tener capacidades de negociación, es decir, yo no puedo tratar de adherir a alguien si yo no encapsulo el interés de esa persona en mi interés. Eso significa confianza. Es que yo también puedo ponerme en los zapatos, es decir, empatía con el otro actor y poder decir, oye, yo quiero que tú ganes, pero también nosotros, es decir, en términos de poder lograr un objetivo específico, ¿cierto? Tiene que ver también con los factores de negociación, hasta donde yo puedo negociar una posición o algo que yo quería lograr por lograr traer a esta persona o a esta institución. Y otras cuestiones importantes tienen que ver vuelvo con la credibilidad y con la reputación. Yo creo que inclusive hasta las personas que no están de acuerdo o están opuestas muchas veces pueden adoptar posiciones o adherirse cuando tú tienes suficiente reputación para mantenerte. Sí, sí.
Tenemos una otra pregunta aquí, que es, ¿alguien quiere una bibliografía para aprender más sobre la planificación estratégica para principiantes? Es ahora tengo que buscar el nombre, es Marco Antonio, y él es un maestro de universidad y él quiere empezar a enseñar más a sus estudiantes en esa temática. Vale, hay varios documentos que tal vez podría yo compartir con ustedes después, ¿cierto? Documentos sobre cómo se puede hacer un buen advocacy, cómo se mide la advocacy, cuáles son los principios de la advocacy, que les pueden ayudar mucho. Hay manuales inclusive de organizaciones multilaterales que son muy útiles porque pues digamos que tienen una experiencia tremenda en el desarrollo de advocacy de ellos mismos para poder lograr, digamos, a nivel mundial. Hay también digamos, bibliografía de ciertas organizaciones dedicadas a las advocacy en el mundo, como DIA, como EUPATI, por ejemplo. Valdría mucho la pena visitarse esas páginas. La Academia de Pacientes Europeo, por ejemplo, EUPATI o DIA, el Consejo Nacional de Pacientes en los Estados Unidos, o sea, tiene también mucha bibliografía que nos puede ayudar. Y como realmente el tema de advocacy se ha vuelto tan complejo porque tenemos advocacy de tipo individual, colectivo, en diferentes áreas del sistema, pues sí puedo facilitar alguna bibliografía. Lastimosamente aquí en la presentación no está, pero pues tú me dices dónde colgarla y yo la facilito, Alessandra. Y no quiero hacer autopromoción, pero en pacientesunidos.org hay el primer curso es en planificación estratégico. Ahí hay una herramienta para planificación estratégico, también un curso de 3 horas. Y tenemos ejemplos de buenos planes de planificación estratégica en la parte de recursos también. Entonces, ahí podría ser más para tu bibliografía. Los cursos de Pacientes Unidos son gratis. La única cosa que tienes que hacer es registrar y entrar y tomar los cursos. Y todo está ya dispuesto para ustedes. María Cristina Jordán tenía una pregunta. ¿Todas las asociaciones que integran en tu federación trabajan durante el año en la misma estrategia y luego evalúan los logros conseguidos? ¿Surgen problemas? ¿Cómo hacen para consensuar el parecido a lo recién contestado Tini Jordán de Alianza Federal? Esta parte no. Vale, mira que esa es una de las cuestiones que pretendemos fortalecer este año porque parte del fortalecimiento de la estructura significa, como les mostraba yo, el tema de comunicación hacia adentro con las organizaciones, ¿cierto? Esa es una dificultad grande que tenemos en términos de que a eso hay que dedicar. De hecho, dentro de la federación está escrito un proceso que se llama el de gestión asociativa, ¿cierto? Y ese proceso de gestión lo que busca es facilitar las comunicaciones, poder obtener de la base el consenso sobre lo que deben ser las políticas públicas, llevarlo al tomador de decisión y retroalimentar. Eso exige un esfuerzo enorme, enorme. Muchas veces las organizaciones, hicimos una encuesta hace un año, las organizaciones de pacientes decían que querían participar, pero de alguna manera no podían hacerlo o por falta de dinero o por falta de tiempo, o a veces, muchas veces enviábamos la información y no había el entendimiento claro de qué, inclusive de qué era eso, qué es lo que está haciendo la federación. Y a veces lo técnico en la incidencia política se vuelve muy complejo también, inclusive para poderlo transmitir, facilitar y volver a obtener la información de la base, ¿cierto? Entonces, hemos tenido muchas dificultades con eso, lo confieso, y es un trabajo que estamos viendo cómo trabajar con la federación, más allá de poder capacitar sobre los temas de advocacy, es cómo hacemos que la base sea muy, muy inteligente para poder aportar realmente en términos de decisión. O sea, hace falta trabajar más en encuestas, un método de comunicación más efectivo que nos permita mantenernos conectados. Sin embargo, digamos que lo que se logra a través de lo que se envía a través de los boletines, las redes sociales y la comunicación, sobre todo con los líderes de la gobernanza, para que puedan replicar eso hacia abajo y después traer las propuestas, pues se hace.
sigue todavía bastante corto la posibilidad de que las organizaciones de pacientes participen activamente del proceso. Gracias. Andrés Maldonado quería saber de nuevo sobre coaliciones, si es recomendable hacer una figura legal primero antes de hacer todo ese proceso de advocacy. Bueno, hay que tener en cuenta una cuestión que ha sido como bueno, ha sido objeto, digamos, ¿qué digo yo?, de controversia en Colombia es, bueno, si yo no estoy legalmente constituido, en todo caso tengo una legitimidad que me respalda, ¿no? Pero la legitimidad también se mide en términos de la constitución legal, porque la constitución legal permite tener unas prebendas y unos deberes frente a la constitución y a la ley que da una mayor legitimidad, ¿cierto? Pero también es cierto que hemos visto durante este tiempo que constituir legalmente sin tener todavía claro la identidad, el rol, la cohesión, pues termina en una frustración muy grande porque estás comenzando por el final, es decir, constituyes legalmente algo que todavía no está constituido desde el punto de vista, ¿qué digo yo?, desde el punto de vista social. Entonces, es muy importante primero, como les decía, lograr que esa alianza pueda comenzar, por ejemplo, como una red informal o una red elástica, una estructura redárquica, claro, como les decía yo, con códigos, con reglamentos, con establecer cómo se hacen las membresías y todo lo demás, y posteriormente migrar a una organización legalmente constituida cuando se vea que hay los recursos, hay lógicamente la capacidad de las personas, hay el voluntariado, hay el compromiso de la gente que arrancó y que quiere seguir con el proceso, ¿no? Pues eso es lo que normalmente recomendamos a las organizaciones que están recién formándose. Okay. Buen punto. Yo creo que de vez en cuando nosotros quedamos mucho tiempo en el registro, pero poco tiempo creando la misión de la organización y al fin de cuentas tenemos una organización pero sin ganas de hacer nada. Silvia Castillo de Armas tenía una pregunta para ti. ¿Qué rubros recomienda que debe tener un presupuesto para que el advocacy tenga buenos resultados? Bueno, rubros muy importantes. Existe la necesidad de generar normalmente comités de abogacía. Los comités de abogacía o los comités de advocacy necesitan abogados, necesitan muchas veces personas conocedoras de un sistema de salud pública. Inclusive existe también digo yo, la polémica que en este momento en muchos países se ha resuelto sobre si debe o no darse honorarios a los advocates, independientemente de que sean ellos mismos pacientes o representantes de pacientes, ¿cierto? Que eso también debe considerarse dentro de un presupuesto. Entonces, ese primer, digamos, el rubro del pago de asesorías, el rubro de pago de honorarios, inclusive nosotros estamos ya considerando un rubro para la construcción de documentos, porque cuando se construye un documento técnico, que es el proceso de investigación, de construcción del documento, de hacer reuniones, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. El rubro de los gastos de representación, es decir, vas a tener que posiblemente invitar a alguien, sentarte a comer con alguien, ir y transportarte, posiblemente viajar, entonces vas a tener que tener ese rubro también relacionado. Tienes que tener también en cuenta, digamos, los rubros de asesorías externas que vas a tener que contratar, ya sea agencias de comunicación a veces o agencias inclusive de cabildeo que puedan aprender en primera instancia ayudarte a abrir puertas que tú no conoces o no has abierto. Todo esto es fuera de los gastos lógicamente administrativos y de otra índole que tenga la organización, ¿no? Y mucho habrá que también invertir en los rubros de investigación, es decir, se necesita una persona que sea capaz de buscar la información, compilarla, analizarla y presentarla. Entonces, a veces creo que se nos va la onda pensando que la advocacy, pues es una actividad que podemos hacer alterna y con el presupuesto que tenemos y no nos alcanza. Otra cosa yo trabajo no solamente en América Latina, pero en otras regiones del mundo también, y yo creo que
una parte de advocacy que todavía estamos faltando en América Latina, y Ángela, tú mencionaste antes, es el base de evidencia para nuestra causa. Entonces, papeles, no folletos, pero papeles, papeles de posicionamiento, documentos de política, más por escrito. Tenemos mucha experiencia, pero mucho de lo que nosotros hacemos todavía no lo ponemos por escrito. Entonces, eso es algo que sí requiere tiempo y algo de recursos, pero puede tener un buen impacto, porque un buen papel de política puede ser su roadmap, su mapeo para el año entrante, y puede ayudar a definir temas. La última pregunta que tenemos, y muchísimas gracias por todo el tiempo de todos, es de Nancy Borjuez. ¿Cuáles son las estrategias con los laboratorios para impactar a la necesidad de investigación para tratamientos en esas enfermedades? Terminamos con la pregunta más fácil, ¿verdad? Bastante complejo, porque, a ver si entendí bien la pregunta es, ¿cuál es la estrategia con la industria, cierto? Farmacéutica, ¿estamos bien? Para los temas de lograr investigación o de promover la investigación. Promover investigación, creo. Ya. Bueno, voy a referirme a varias cosas ahí, pero bueno, en primer lugar, hay que entender que en temas de financiación, las organizaciones de pacientes, por un lado, quiero tocar ese tema también, las organizaciones de pacientes se encuentran muy difícil encontrar recursos en, en personas, por ejemplo, que tengan un mero fin altruista, o también en otras, en la empresa privada que no corresponde a la industria de la salud, o en recursos de cooperación internacional, máxime cuando en Latinoamérica tenemos una situación de desigualdad e inequidad y pobreza tan grande. O sea, resulta haber problemas que son más visibles, problemas de política pública que son más visibles, conflictos, a los cuales hay que asignar recursos, ¿cierto? Entonces, que la relación con la industria farmacéutica resulta ser bastante importante, y lograr, digamos, poder financiar nuestros proyectos o lograr grants irrestrictos para hacer nuestro trabajo, pues es muy importante, siempre y cuando podamos mantener nuestra autonomía y podamos tener un relacionamiento muy ético. Con respecto a los temas de investigación, impulsar, digamos, ese tipo de trabajo es como hacer advocacy, es realmente tener que acercarse a la industria farmacéutica para lograr que mi problema de salud se convierta en un problema, o no tal vez en un problema, sino en un objetivo que no solamente busca resolver un problema de salud, sino que financieramente también sea viable para la industria farmacéutica, y eso resulta ser bastante complejo, porque de alguna manera no solamente se investiga por resolver un problema de salud, sino se investiga también para ser sostenible y para lograr un lucro. Y entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando la industria se introduce en un proyecto. Yo creo que es importante tener previamente una delimitación clara del problema, una data preliminar que pueda ser interesante, el saber a qué stakeholder se le puede presentar una situación de estas para poder resolver un problema de investigación y poder acompañar. Existen también ya manuales, existen también ya bibliografía muy importante sobre cómo puede los pacientes trabajar los temas de patient engagement, es decir, un compromiso por la promoción de la investigación. Y lo vemos en Europa, ¿no? Muchas organizaciones de pacientes son las que consiguen el dinero para lograr esto. Buscar los grupos de investigación que están trabajando sobre las enfermedades también es muy importante. Esos grupos de investigación pueden promover que la industria farmacéutica, una vez tengan resultados, puedan invertir ya en el desarrollo de estos ensayos clínicos para poder lograr los temas de investigación. Lo que vemos claramente, inclusive ahora, es que la industria farmacéutica nos ha propuesto, lo hemos experimentado aquí en Colombia, nos ha propuesto, oigan, ¿qué enfermedades conocen ustedes que nos puedan proponer para investigar sobre ellas? Pero sobre todo también hay que hacer mucho vínculo con los grupos de investigación que estén desarrollando ese tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Espero que todos que asistieron al webinario pueden ver por qué Ángela tiene tanto éxito en el área
que ella enfoque, que son las enfermedades raras. Las enfermedades raras es una enfermedad difícil, ¿no? Porque no afecta a muchísimas personas, entonces tomadores de decisión de vez en cuando no están muy comprometidos a ayudar a los pacientes de enfermedades raras. En mi conocimiento, lo impresionante de los advocates que trabajan en el área de enfermedades raras es que trabajan muy bien en coalición, porque saben que ellos no pueden lograr nada solo. Y por eso yo creo que el trabajo que está haciendo Ángela es tan interesante y tan importante para todos nosotros, porque trabajar de una manera colaborativa es importante para tener más logros a nivel nacional en nuestros países. Ángela, muchísimas gracias. Tu expertise es increíble y viene de años de ser mamá y también de años de tener esta calentura para las personas con quien trabajas. Este webinario va a estar en la sección de webinario en pacientesunidos.org, también con el PowerPoint. No creo que esa es la última vez que vamos a escuchar de Ángela Chávez. Ella ya es parte de la mafia. Y muchísimas gracias para todos que estuvieron en esa línea. Y vamos a seguir investigando y compartiendo experiencias siempre en el área de advocacy este año y los años que entran. Entonces, gracias por todo el compromiso. Estamos aquí con preguntas y si tienes más preguntas para Ángela, puedes mandarlo a Pacientes Unidos y feliz jueves, o no, miércoles, a todos. Gracias. Bueno, gracias y un abrazo. Abrazo.